Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Quiero decirles que estamos otra vez aquí resguardados, estamos cumpliendo con lo que las autoridades nos ha estado diciendo. Sabemos que todos los días nos dan información y muchas veces la información que nosotros recibimos de otra parte, mensajes, muchas veces la gente tiene temor. Pero yo quiero decirle que usted agárrese de la palabra nos dice en el Salmo 27:1 que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeremos? Jehová es la fortaleza de nuestras vidas. ¿De quién hemos de atemorizarnos? Sabemos que cuando venga el anticristo, entonces dice la palabra que muchos cristianos van a dudar, van a tener temor. Y por eso, bueno, esta es una prueba que estamos pasando. Muchas veces no sabemos si esto, yo digo que Dios lo ha permitido, porque Dios puede parar la situación, pero Dios también lo está permitiendo para que nosotros entendamos y nosotros nos metamos en esa presencia de Dios. Mucha gente en esta semana se acostumbraba a irse de vacaciones. Semana Santa empieza. Y ahora ya no vamos a ir a la playa, ahora ya no se va a ir a visitar a los familiares, ahora nos vamos a estar guardando en la casa, pero siempre contemplando la presencia de Dios y siempre estar en este camino donde Dios nos llama a cada uno de nosotros. ¿Sabe que en la Biblia, cuando nosotros leemos los salmos, hay una palabra que dice Selah? Y esta palabra lo dice a mediación o lo dice cuando termina este salmo. Y esta palabra significa como que detente, como que hay que reflexionar lo que leíste. Y yo creo que este es un momento de que nosotros estamos para reflexionar lo que Dios quiere hacer a nuestra vida. Y yo por eso en esta hora yo quiero hablarte el domingo de Ramos, pero nosotros cada año acostumbramos a recordar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Así como se acostumbra a recordar a Jesucristo su muerte y su resurrección tomando la Santa Cena, ahora yo quiero recordarles y darles esta palabra de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Por eso yo quiero invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 21, y vamos a estar dando lectura del 1 hasta el 11. Mateo, capítulo 21, versículo 1 hasta el 11. Y nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron entre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y les cortaban ramas de los árboles, y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Yo quiero invitarles que hagamos una oración para que esta palabra caiga en los corazones, esta semilla que Dios va a sembrar en su corazón, dé fruto y germine y abra el entendimiento de cada uno de nosotros. Padre, en esta hora
yo me presento delante de tu bendita presencia y te doy gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios grande y todopoderoso. Yo te pido, Padre, que por medio de esta palabra, Padre, cambies nuestros pensamientos. Cambie, Señor, la intención de nuestro corazón. Alimenta nuestro espíritu. Ayúdanos a renovarnos día con día para que nosotros, Jesucristo, podamos entender y hacer y poner por obra lo que tú nos mandas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Podemos ver en este pasaje, hermanos, que Dios nos habla en diferentes pasajes de la Biblia. Nos habla también en el libro de Marcos, capítulo 11, del 1 al 11. También lo dice en Lucas 19, 28, 40. Y en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 12 al 19. ¿Por qué Dios puso esta palabra en los 4 evangelios? Cada uno lo habla conforme Él lo vio en su perspectiva. Él pudo analizar esta palabra. Y cuando Dios habla y hace énfasis en la palabra, nos está dando a entender que algo quiere que nosotros aprendamos y que nosotros entendamos lo que Él nos está hablando por medio de estas escrituras. Nos dice la palabra que Jesucristo entró a Jerusalén. Dice que, por eso se habla, el título dice, la entrada triunfal en Jerusalén. Nos está diciendo, hermanos, que Jesucristo entró a ese lugar porque Él tenía que cumplir lo que el profeta Zacarías había dicho en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Ahí este profeta, tenía que dar un cumplimiento de esta palabra. Y esta palabra lo estaba declarando y se estaba llevando a cabo en el día de ahora. Por eso nosotros podemos decir que esta palabra Dios la quiere hablar a nuestra vida, nos quiere enseñar, nos quiere mostrar que nosotros podamos poner por obra lo que Él nos está demandando por medio de estas escrituras. ¿Sabe que la Biblia nos dice que Jesucristo venía entrando a Jerusalén porque Él quería dar a conocer, tenía un propósito para que el pueblo entendiera que Él era el Mesías? Eso es lo que quería dar a entender Jesucristo. Dice la Escritura que Jesucristo dice que mandó a 2 hombres a que fueran por un pollino que venía siendo un burro. Y mucha gente dice que Jesucristo habla de este tema como la humildad de Jesucristo, y sabemos que Jesucristo era humilde. Pero otros historiadores cuentan que una de las formas que Jesucristo le dijo a estos discípulos o a esta gente, a estos hombres que fueran por el asna o por el burrito, era porque ya estaba programado, que Jesucristo ya les había dicho y que ya Jesucristo ya les había contado dónde iba a estar y que lo iban a traer ante Él. Y nosotros podemos decir, ¿por qué Jesucristo entró en un pollino, en un burrito? Porque dicen que el burro es un animal de carga. Dicen que el asno es un animal que produce paz. Y nos dicen que en el Antiguo Testamento los reyes entraban en burro o caminaban en burro. Era una forma de ellos darse a conocer de que ellos eran reyes. Ese era el transporte de los reyes en el Antiguo Testamento. Ellos no podían usar los caballos porque los caballos eran una manera de la guerra que usaban cada una de las personas. Las personas que tenían animal lo usaban para la guerra. Pero el asno, el burrito, era un animal de carga, un animal que producía paz. Y cuando nosotros estamos hablando de Jesucristo le manda a estos hombres y Jesucristo entra a Jerusalén en un burrito, en un pollino, dice la palabra que cuando Él iba entrando, Él quería que la gente se diera cuenta que Él era el Mesías, que era el Rey, que Él venía a cumplir una palabra que se había dicho desde hace muchos años y Él la estaba cumpliendo en este pasaje de la Biblia.
Podemos entender también por medio de este pasaje que dice la palabra que la gente estaba desesperada, estaba angustiada, necesitaban que viniera una persona a ayudarles, a salvarlos, a rescatarlos. Y dicen que cuando Jesucristo se subió a ese burrito, a ese animal de carga, dicen que los hombres, que los discípulos pusieron unos mantos en el burrito. Y se dice que el manto significaba, era que Dios estaba con él, que Dios iba con él. Y nosotros podemos ver que cuando Jesucristo iba entrando a ese lugar, nos dice la palabra, en el versículo 6, nos habla y nos dice, y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron al asna y al pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Dice el 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. El 10, y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Podemos ver nosotros que la gente deseaba que llegara un hombre, un Dios, alguien que entrara a ese lugar para salvarlos de las leyes de los romanos. Sabemos que la misma gente estaba desesperada y Dios iba a cumplir 5 días después, iba él a entrar a su muerte. 5 días de que Jesucristo entraba anunciándose como Mesías, iba a suceder que a Jesucristo lo iban a crucificar. La gente gritaba, Hosana, Hosana, quería decir, sálvanos, necesitamos tu ayuda. Eso es lo que ellos gritaban. Y podemos notar nosotros que siempre cuando Jesucristo llega a un lugar, siempre va a suceder algo glorioso. Siempre va a venir algo en nuestras vidas. Jesús estaba entrando en Jerusalén cuando muchas veces Él estuvo predicando su palabra y la gente no quería escuchar su palabra, no creía en su ministerio, no creía en los milagros que Él hacía. La gente es lo que está sucediendo en el día de ahora. ¿Cuántas veces nosotros vamos a la iglesia? Y a veces vamos a la iglesia porque tenemos una necesidad y porque queremos que solamente Jesucristo resuelva nuestro problema o nos sane o nos ayude en cualquier situación. Pero muchas veces estamos lejos de la realidad cuando Cristo se presenta en la vida de cada ser humano. Jesucristo se presentó. Jesucristo estaba allí declarando que Él era el Rey, que Él venía de parte de Dios, que era el Hijo de Dios y anunciando que era el Hijo de David, porque decía la palabra que de la descendencia de David siempre iba a haber un reino y Jesucristo venía de esa generación. Podemos ver la gente desesperada, pero mire qué cosa sucede. Muchas veces la gente está desesperada y queremos solamente la respuesta. Queremos solamente la ayuda de Jesucristo, pero lo miramos de lejos. Y eso es lo que pasaba en estas vidas con estas personas que estaban viendo a Jesucristo. Dice la palabra que ellos inclinaban, dice la palabra que ellos ponían ramas de los árboles, dicen que extendían sus mantos, dicen que clamaban y decían Hosana, Hosana, que ellos gritaban eso. Y a veces nosotros estamos en la iglesia y a veces nosotros le cantamos a Dios, a veces nosotros oramos a Dios, a veces nosotros ayunamos, a veces nosotros predicamos la palabra, pero muchas veces, hermanos, estamos fuera de la realidad. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado a nuestra vida? ¿Cuántas veces no queremos y le decimos a Dios, háblanos, enséñanos, ayúdanos, levántanos? Pero nada más queremos que Dios haga algo en nuestra vida. Pero cuando nos da siempre la respuesta, nosotros nos olvidamos. Y esto sucedió con este pueblo. Este pueblo estaba ahí en ese lugar clamando a Jesucristo. Pero a poco tiempo, cuando a Jesucristo lo llevaran crucificado, ¿sabe qué iba a suceder? Que ahí ellos iban a gritar, crucifícale,
crucifícalo. Por eso la palabra nos enseña en la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 4, nos dice, hermanos, en el libro de Proverbios nos habla y nos dice en el 4:23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y nos dice en Jeremías 17:9-10, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Dice, ¿quién lo conocerá? Así estaba el pueblo. El pueblo estaba en esa situación. Clamaban a Dios. Estaban así como nosotros cantando en la iglesia con los ojos cerrados, adorando a Dios. Pero estaban fuera de la realidad que estaba viviendo. Jesucristo el Mesías entrando para darnos vida. Cuando Jesucristo entra, hermanos, se caen los muros. Con toda cosa, hermano, que nosotros tenemos, toda cultura, todas las cosas vienen y cambian. Los hijos, los pensamientos. Siempre Dios tiene que levantar un libertador en la familia, en la iglesia, donde tú te mueves para que tú lleves el mensaje. Tendrás pruebas, habrá situaciones, habrá escasez, habrá murmuración, te quedarás sola, habrá traiciones, pero ¿sabes qué? El principal que está en medio de nuestras vidas es Jesucristo. Y a veces nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso dice la palabra, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Jesucristo conoce nuestros pensamientos. Pero cuando Jesucristo iba entrando sobre un pollino, sobre un asno, yo me imagino en el libro de Jeremías, capítulo 27:6, dice la palabra que Jeremías, muchas veces ellos tenían que hablar de una manera dramática, porque el pueblo no quería entender, porque el pueblo no quería escuchar. Y Dios le da a Jeremías una palabra y le dice a Jeremías, ¿sabes qué? Vas a hacer unas coyundas, unos yugos y vas a meter tu cabeza para que el pueblo pueda ver y pueda entender. Los yugos venían siendo algo, una acción política en la cual Jeremías les estaba diciendo a este pueblo de Jerusalén que él no pudo conquistar, les estaba diciendo que ellos iban a ir esclavos a Babilonia. Y Jesucristo, yo quiero imaginarme que cuando Él subía en este pollino, en ese burrito, Él quería anunciarles que algo iba a venir y que Él era el Mesías y que solamente por Él nosotros podíamos tener salvación y por eso las cosas podían cambiar en nuestra vida. Ellos estaban lejos de la realidad. Y nosotros podemos ver, lo dice su palabra, hermanos, que sus ojos estaban velados. Y nos lo dice en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, hermanos, que dice que los ojos de los discípulos estaban velados, que ellos no podían ver la realidad. Pero también dice la palabra que este Job le dijo a Dios, de oídas te oí, pero mis ojos no te habían visto. Y eso es lo que pasa cuando vas tú a la iglesia. Cumple nada más porque es una tradición. O en realidad Jesucristo ha cambiado tu manera de hablar, tu manera de pensar. O en realidad Jesucristo ha entrado a tu vida y ha transformado tu caminar. Y a veces nosotros no lo podemos hacer. Solamente Jesucristo puede obrar de una manera grande en nuestra vida. Y eso es lo que hace Jesucristo en medio de nosotros. Jesucristo obra, hermanos, de una manera grande. Él hace cosas grandes y extraordinarias en nuestra vida. Y así se maneja Jesucristo en medio de nosotros. Por eso, el pueblo al poco tiempo estaba traicionando a Jesucristo. Pero mira, lo más tremendo podemos ver en el versículo 10. Nos dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Mira, Jesucristo entró para aclararle a todo el pueblo que él era el Mesías. Y la gente lo alababa. La gente le decía, Hosana, salva. Pedían ayuda. Pero dice la palabra que ellos mismos le decían, ¿quién es este? ¿Quién es este?
el que ha de venir. Y así pasa en nuestra vida. Así sucede. Estamos en la iglesia y cantamos, pero en realidad ¿a quién le estamos cantando? ¿A quién le estamos adorando? Por eso, hermanos, muchas veces nosotros estamos allí, pero es como si nosotros no estuviéramos. ¿Sabes qué? En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 27, nos dice que ellos eran sepulcros blanqueados, pero por dentro son como huesos muertos. Eso es lo que le estaba haciendo Jesucristo. En realidad querían aparentar. Los escribas, los fariseos, ellos conocían la ley, conocían la Torá, conocían, hermanos, estaban en la sinagoga, conocían los milagros que Jesucristo hacía, pero ellos no entendían todavía quién era este Mesías y a qué había venido el Mesías. Ellos miraban los milagros, y cuando nosotros vemos los milagros y las maravillas que Dios hace en nuestra vida, podemos entender y hay gratitud en nuestro corazón. Pero así hay mucha gente que Dios resuelve su problema, que Dios le da la solución a la situación, pero nos olvidamos. Nuestra mente está lejos. Era lo que decía Job en el capítulo 41, hermanos. Él lo decía: mis ojos de oídas te oí, pero hasta que yo pude verte, a que yo pude entender lo que tú estás haciendo y cómo te mueves en nuestra vida, es como yo puedo comprender la grandeza de tu poder. Esto es lo que sucedió en estas fechas, y nos habla la palabra que Jesucristo lloró. Y lo dice en el libro de Lucas, capítulo 19, 41. Dice que Jesucristo lloró. ¿Por qué lloró Jesucristo? Porque miraba esta ciudad, miraba cómo la maldad y el corazón de las personas, hermanos, estaban ellos lejos de Dios. Ellos no podían entender la grandeza de Dios en la vida de ellos. Jesucristo miraba cuán estaban perdidos los pecadores, todas las cosas que estaban pasando. Por eso Jesucristo en su corazón se contristó su corazón al ver a este pueblo que no podía entender y no podía ver las maravillas que Dios hacía. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. Mira, dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 37 y 38. Nos da esta palabra y nos dice: Jesucristo hablándole al pueblo y le decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Una de las cosas que Dios se mueve y nos ayuda, hermanos, es que Dios obra de una manera grande en nuestra vida. Así nosotros, ¿cuántas veces cuando el hijo no quiere la reprensión del padre, cuando el hijo se mueve por otras doctrinas, cuando tú le enseñas al hijo la verdad y deseas que se vaya por este caminar, pero el hijo agarra otras costumbres? El hijo se mueve por las costumbres del mundo. Pero nosotros, hermanos, que estamos en Cristo, así Jesucristo nos quiere guiar por un camino. Nos quiere llenar de su verdad. Pero muchas veces nosotros como hijos, a veces de Dios, somos rebeldes. Jesucristo quiere juntarnos, quiere ayudarnos, quiere enseñarnos y quiere darnos esa libertad que nosotros necesitamos en nuestra vida. Mira, en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva. Cavaron para sí cisternas rotas que no retenían agua. Jesús estaba estableciendo un juicio. Jesucristo está en medio de nosotros. Estamos pasando una crisis difícil. Estamos en una situación que es real en nuestra vida.
Estamos, hermanos, cuando está hablando que Jesucristo estaba haciendo juicio entre Jerusalén porque eran desobedientes. Jesucristo estaba cumpliendo una palabra que se había dicho desde el tiempo de Zacarías. Una palabra que se le había dado a este profeta. Y Jesucristo nos está dando una palabra en el día de ahora a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado en la iglesia y muchas veces nos movemos en una forma de religiosidad? Vamos a la iglesia porque necesitamos alimentar nuestro espíritu, pero cuando salimos volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces hemos estado en la casa y hemos enseñado a los hijos a odiar, a no amar a Jesucristo? Cuando lo primero que tenemos que enseñarle al hijo, que ame, que perdone, al hijo que sea diferente. Pero muchas veces el hijo no quiere eso y se guía por su propio camino. Eso es lo que hace Jesucristo. Son tiempos en los cuales Jesucristo está hablando. Y yo más que nada pienso que Jesucristo está hablando a la iglesia. Porque ¿sabes qué? La gente que no tiene a Cristo, como esta persona, quizás hay gente que va a la iglesia, canta y alaba a Dios y se va. Y hay mucha gente que dice, yo oro, yo hago esto, pero no hacen lo que la palabra dice. Porque dice la palabra que seamos hacedores de su palabra, no solamente oidores. Que nosotros la llevemos a cabo. Quizás en el momento que sientes la presencia, en el momento que estás metido con Dios, en el momento que Dios impacta tu vida con lo que la palabra que te da, con lo que hace, pero es el momento, después tú dejas lo que Dios te demanda. Sabes que todo esto es la obediencia. Yo ya te lo he dicho muchas veces. Dios lo que quiere es que nosotros obedezcamos. Porque esta palabra, hermanos, es para cada uno de los que creemos. Los que no creen, los que no están, es porque esas personas todavía tienen esa mente velada. Todavía tienen un velo en sus ojos que no ha sido quitado y no pueden ver la realidad. Y así hay muchos en la iglesia y en el pueblo de Dios. Por eso ahora yo quiero invitarte que tú aprendas. Mira, Jesucristo nos dice su palabra. Él entró, la gente no entendía, preguntaba quién era esto. Y nosotros lo podemos ver. Esto mismo que ellos dijeron, ¿y quién es este? Jesucristo mismo se lo preguntó a Pedro y se lo preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué decían unos? Unos decían, tú eres un profeta, Elías, Jeremías. No sabían quién era Jesús, pero Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Había una revelación y eso es lo que Dios nos quiere mostrar en el día de ahora. Mucha gente acostumbra a ir por sus ramos a la iglesia. Hay mucha gente que en Semana Santa ahorita no se puede porque ahorita estamos resguardados, ahorita hay muchas cosas que no podemos hacer por lo que está pasando. Pero mucha gente en Semana Santa acostumbra a visitar los 7 templos. Y a veces yo me pregunto, ¿de qué sirve? ¿Cambió tu vida? ¿Hay algo que transformó tu mentalidad? ¿Sabes que un guerrero es una persona que día con día cambia su manera de pensar? Queremos que Dios nos hable. Queremos una palabra profética. Queremos escuchar mensajes muy elevados. Queremos ir a iglesias muy grandes. Cuando no cumplimos lo principal. Ir y hacer discípulos. Y enseñarles a la gente que conozcan al Dios verdadero. Y simplemente con los de nuestra propia casa tenemos que aprender y tenemos que enseñarles. Por eso, cuando nosotros estamos hablando, yo estoy segura que esto que estamos pasando, Dios lo ha permitido. Porque Dios lo puede detener. Aunque diga mucha gente, el diablo quiere acabar con la iglesia. Aunque diga mucha gente qué es lo que está sucediendo. Pero Dios lo permite. Porque Dios nos quiere hacer reflexionar en todo. ¿Qué es lo que estamos moviéndonos? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? Ahí tenemos lo que sucedió. En Sodoma y Gomorra había un juicio. Ahí tenemos lo que sucedió en Nínive. Ahí tenemos lo que sucedió en el libro de Éxodo con las plagas.
y que podemos ver en muchas partes, podemos ver todo lo que ha sucedido, no nada más nosotros lo estamos pasando, hay gente que en años atrás vivieron también situaciones difíciles. Por eso Dios nos enseña que nosotros reflexionemos a todas esas cosas que estamos viviendo y que estamos pasando. Nos dice, por último, el versículo último de 21, el 11, y la gente decía, este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Él, hermanos, entró porque Él quería venir a darnos paz. Dice su palabra en Juan capítulo 6, 33, Él es la paz que desciende del cielo y da vida. Él es nuestra paz. Hay temor en tu vida, Él es nuestra paz. Yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que entregarme a Dios. Dejémonos de jugar, dejémonos de ser como somos, seamos diferentes. Dios nos llama a que reflexionemos. Mira el pueblo de Jerusalén, conocía a Jesucristo, miraba los milagros de Jesucristo, andaban con Jesucristo, pero ellos mismos no sabían que Él era el Mesías. Y por eso yo ahorita te quiero decir que hay dos clases de personas. Una que reconoce que solo Jesucristo puede cambiar su vida y que le puede dar fuerzas. Pero hay otro tipo de personas que escuchan el mensaje y no sucede nada. Oyes, no reflexionas. Entonces aquí hay un problema. ¿Cuánto tiempo tienes en el camino de Dios? ¿Qué áreas has cambiado? ¿Qué áreas has dejado? ¿Qué es lo que necesitas cambiar? En Jesucristo hay salvación. En Jesucristo hay misericordia. En Jesucristo hay paz y hay amor. Por eso yo quiero y te dejo esta reflexión. Es una reflexión en la cual yo creo que el día domingo va a estar mucha gente hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El propósito de Jesucristo a entrar a Jerusalén era que la gente lo reconociera como el Mesías. Y que la gente entendiera que solamente Él podía cambiar y transformar las vidas. Y Él podía hacerlos libres de esa esclavitud. Por eso yo en esta hora te invito a hacer una oración y que analices y reflexiones qué es lo que quiere Dios para tu vida, para mi vida. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Y qué es lo que Dios me quiere enseñar para lo que me resta de mi vida? Oremos, démosle gracias a Dios por esta reflexión. Te bendigo en el nombre de Jesús, que haya paz en tu vida, en tu corazón, que siempre tú busques el rostro de Dios, que quites ese temor, porque el temor viene y opaca nuestra vida y no nos deja hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este mensaje. Padre, en tu nombre Jesucristo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Sabemos, Padre, que esta palabra, Señor, que haya caído, Señor, en los corazones, Jesucristo, de aquellas personas que en realidad necesitan, Padre, una palabra de aliento, una palabra, Señor, de entender en realidad, mi Cristo. Mucha gente se está moviendo, Padre, mucha gente, los pensamientos están cambiando, mucha gente está clamando y está orando, pero es el momento porque tiene temor, pero que esta gente, Señor, que en realidad busca tu rostro, permanezca fiel y firme en el caminar. Gracias, Jesucristo, porque tú has sido bueno y misericordioso. Que Dios te bendiga, hermanos. Y no olvides de compartir este mensaje para aquella gente que necesita una palabra de aliento en su vida. Amén.